Desde North Carolina, Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, trae para ti Charlando con María, en donde cree, crear y crecer te llevarán a resetear tu GPS personal. Con ustedes, María Ramírez. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo de cualquier lugar en que te encuentres alrededor del mundo mundial. Bienvenidos de nuevo a este su programa Charlando con María. Espero que se encuentren maravillosos. En el programa pasado quedamos con una frase. Recordemos que este programa de Charlando con María tiene 3 bloques. Tiene un bloque de voz que se llama Creer. Tiene un bloque de música, porque este programa es divertido, dinámico y desafiante. Y tiene un bloque segundo donde tengo invitados e invitadas de alto lujo, de alfombra roja, como digo yo, que es el bloque de crear. Y el tercer bloque para cerrar es el bloque de crecer. Entonces, bienvenidos a mi primer bloque de Charlando con María. La semana pasada los dejé con una frase. El agua hirviendo que endurece un huevo también ablanda una papa. Yo no les voy a explicar aquí el punto de vista de las proteínas, de los almidones, de por qué la cáscara, de por qué la papa, porque la papa es dura y entonces se ablanda y el huevo es blandito y se pone duro por dentro, ¿no? Esa parte yo no se las quiero explicar. Yo lo que quiero vean la metáfora. Vamos a hablar de la actitud, porque a veces una situación puede ablandarte el corazón, los sentimientos, pero esa misma situación en un momento específico te puede endurecer, te puede frustrar, te puede causar un trastorno que te endurece el alma. Entonces, con la actitud que nosotros enfrentemos las situaciones, como se nos vaya presentando el día a día, como se nos vaya presentando esa agua hirviendo y estemos nosotros en el momento de estar como la papa para ponernos suaves, para estar en amor, para estar en empatía, para estar blanditos como una papa, o en esos momentos en que esa misma agua hirviendo, esa misma situación te sacude de una manera que te endurece. Analicemos la vida. La vida es corta. La vida es maravillosa para vivirla. Entonces, vivamos con una actitud de que esa agua hirviendo sea para más bien ablandarnos, que si vemos que está endureciendo, cambiemos de actitud. Cambiemos de actitud porque nosotros tenemos el poder de venir a este mundo con una misión. Y nuestra misión para María Ramírez, mi misión, es ser feliz, es buscar ese proceso interno hacia la felicidad. Y entonces, cada vez que me encuentro con esas aguas hirviendo, con esas situaciones que son externas, que no me pertenecen, que a lo mejor inclusive es mi percepción la que la está viendo hirviendo, vamos a analizarla, vamos a observarla, vamos de verdad a analizarla. Y si no podemos cambiar esa agua hirviendo, pues entonces aceptémoslas y vamos a decidir si queremos ablandarnos como una papa o queremos endurecernos como un huevo. Es interesante cuando la vida te pone en situaciones, quizás la misma situación, pero en diferentes estados de tu vida. A ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que a veces les pasa algo en la vida cuando eran más jóvenes y le tomaban tanta importancia y los llevaba por la calle de la amargura y entonces se ponían molestos y entonces esa agua hirviendo los ponía bien duro y pasan los años y cuando uno voltea la mirada y revisa ese GPS personal, de dónde viene,
pero ¿para dónde va? Entonces se ríe de esa agua hirviendo que te endureció y comienza a ablandarte. ¿Por qué? Porque la vida siempre te va a dar oportunidades para que tú resetees tu GPS personal, interno, GPS de amor, siempre te va a dar la oportunidad. Lo que pasa es que tenemos que estar en conciencia. No podemos andar con la vida, en la vida y con la vida con unas gringolas puestas. Ustedes saben lo que son las gringolas, ¿no? Eso que le ponen a los caballos de carrera para que no vean al caballo de al lado. Si tú cargas esas gringolas y andas en automático a través de tu vida, pues entonces no te vas a dar cuenta de cuándo, cómo y hacia dónde tienes que resetear tu GPS personal. Y así quizás convertir lo que en un pasado endureció tu vida, ahora la puede ablandar. Recordemos que este programa es un programa divertido, dinámico y desafiante. Yo siempre voy a tener invitados porque considero que esta emisora, de acuerdo a los valores que me llegaron en un WhatsApp que me parecieron maravillosos, trae la inclusión, efectivamente. Qué bonito es la inclusión. Entonces, por eso, desde que comenzamos charlando con María, he tenido invitados e invitadas, porque además me encanta que mi invitado se proyecte, me encanta ser ese eslabón para que también lo escuchen en los 170 países que esta radio, Ser, Hacer y Tener, la radio humanista del momento, se escucha. Y siempre, siempre, siempre en Charlando con María vamos a traer contenido de valor. Vamos a traer esa opinión, ese mensaje, esa cosa que no sé yo, que yo sí sé, que te va a ayudar a tener un crecimiento personal, que te va a ayudar a hacer clic en tu corazón y tu razón, que te va a ayudar a inclusive, a lo mejor, a transformar tu vida, porque para eso estamos. Ese es mi propósito de vida. Yo tengo muy clara mi misión y muy claro mi propósito. Mi misión es ser feliz y tener paz, porque eso vine a este planeta. Y mi propósito es desarrollar todos los talentos, todos los dones que Papá Dios me dio al servicio de la humanidad. Y por eso yo siempre digo, yo amo lo que hago lo que amo lo que soy y soy lo que amo. Y como yo amo la música también, y este programa es un programa súper divertido, en este momento nos vamos a ir a un corte musical. Y en ese corte musical, María Ramírez, en Charlando con María, siempre les va a poner en el primer corte musical una canción venezolana, como venezolana que soy. Hoy escogí un cantante que es de mi época, un cantante que me fascinaba y lo volví a encontrar en Miami cuando fui directora del Teatro Ateneo Doral. El cantante es Frank Quintero. Frank Quintero tiene canciones clásicas, canciones que jamás van a pasar de moda, canciones que son escritas por él, entonces tienen un sentimiento maravilloso. Mi invitado en el segundo bloque es un venezolano también. Ustedes les va a fascinar porque mi invitado les va a traer una historia de vida maravillosa, les va a traer un método maravilloso, por supuesto le va a dar sus coordenadas, Instagram y todo, porque yo quiero que lo sigan, porque van a cambiar su vida. Y además, él también ama la música. Yo creo que todos los venezolanos, no hay venezolano que no le guste la música, porque lo que tú no puedes decir con palabras, a veces la música y las canciones te ayudan muchísimo. El bloque de crear. En este bloque les voy a presentar a mi amigo Carlos Piña Grau. Carlos Piña es una persona
que viene de la tecnología. Es una persona venezolana muy preparada, una persona que siempre, siempre, siempre ha estado al servicio de la humanidad. Él tiene claro, después de haber pasado, ya les va a contar él, cuando pasó por un momento bien, bien trágico en su vida, cuando de repente empezó con una enfermedad, una operación, pero es mejor que él les cuente para que ustedes entiendan el por qué Carlos estuvo en ese momento. Carlos, te estoy presentando y como este programa es en vivo, en este momento entró mi amigo Carlos, quien reside en Miami, quien es una persona que tiene una espiritualidad clara, que tiene una misión precisa, que tiene con esa experiencia de vida un proyecto de vida maravilloso que ha cambiado a más de 100,000 personas. Entonces yo quiero que lo escuchen con muchísima atención porque van a ser 12, 13, 14 minutos de gran contenido de valor. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, María. Cónchale, con todas las palabras que me está diciendo, me hacen sentir así una persona muy agradecida, ¿no? Y muy consciente de la vida, ¿no? Y cómo puedo empezar, ¿no? Yo creo que yo me inicié muy joven, estando en computación, y yo me entregué a la tecnología porque yo era muy tímido y era muy introvertido. Y era de los que estaba a veces en los diferentes sitios calladito. Y al final, cuando yo empecé a jugar con la computadora, que era como el Nintendo de esa época, me emocioné muchísimo. Entonces empecé muy joven, a los 15 años, y a los 17 años tuve la oportunidad, al regresar a Barquisimeto, justamente cuando hubo el terremoto en Caracas en el 67, y al llegar a Barquisimeto, como ya tenía cierta experiencia en computación, yo era uno de los que tenía más experiencia en un pueblo que era Barquisimeto, ¿no? Que en esa época no había mucha tecnología. Y tuve la suerte de estar siendo elegido como gerente de informática de la Universidad de la Región Centro Occidental, que después se llamó UCLA, ¿no? Ahí estuve 2 años, 3 años, disfrutando el jugar con la computadora, y a los 23 años yo me independicé y empecé a desarrollar sistemas conjuntamente con IBM. Estuve 10 años ligado a la tecnología con IBM, con un crecimiento donde usaba la tecnología como si fuera un cerebro humano, ¿no? Eso es lo que más me encantaba a mí, que la tecnología no era simplemente imprimir o calcular, ¿no? Pero en el proceso del año 1983 tuve una situación de salud por agotamiento físico, por agotamiento mental, por malos hábitos y por adicciones. Y ahí fue que tuve un bajón energético que me generó tener diferentes tipos de problemas, problemas gástricos, problemas en los pulmones, problemas en el hígado. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que ahí fue cuando yo renací, María, ahí fue donde yo desperté, ahí fue donde yo me di cuenta que la vida es corta y que tenía 2 hijos pequeños y yo no me podía morir. Y yo sentía que la vida se me estaba yendo y cada vez que iba a la medicina alopática me daban ansiolíticos, que al final en la mañana tenía una somnolencia gigante y yo cada día sentía que tenía menos energía. Ahí fue que yo descubrí que el tema de la energía es clave para estar vivo, ¿no? Y posteriormente, por intuición, yo empecé a darme cuenta que yo era el responsable. Yo creo que todos debemos estar conscientes que donde estamos porque sembramos algo en un pasado que nos hizo cosechar en un presente lo que sembramos, ¿no? Y yo, al entender eso, empecé a buscar soluciones, no afuera porque no las conseguía. Ahí fue donde por primera vez empecé a hacer ejercicio de respiración, hice yoga, meditación, y empecé a darme cuenta de que yo tenía que saber quién era de verdad, no lo que yo creía que era con el ego, con la parte de conocimiento, con los cargos, con el dinero, sino ahí yo que me di cuenta que uno es poca cosa cuando realmente no está bien. Bueno, humildemente yo hice cambios, no fue fácil, porque romper una adicción no es fácil. Hice cambios porque pensar diferente o simplemente
entró el proceso que yo llamo la transformación del ser, que es ser yo. Ahí fue cuando yo me di cuenta que era un robot, que había aprendido muchas cosas y hablaba muy bonito y competía y tenía mis caretas, mis máscaras y sentía que eso era la vida, sentía que ser adulto era ser una persona competitiva, una persona que demostrara que era inteligente, una persona que lograra, y cuando yo entiendo que la vida es disfrutar el estar vivo, cuando tú empiezas a reconocer que para poder recuperar esa energía, los cambios que tenía que hacer eran drásticos y había que comprometerse. Y ahí es donde viene el punto de que yo no he visto en mi vida absolutamente nada que no cambie si no hay un compromiso auténtico. Y ahí fue cuando yo descubrí que tenía que comprometerme y empecé a sentir el deseo de vivir. Y en un año más o menos de recuperación, cuando casi yo me siento que estaba como recuperado, yo abandoné la computación por completo y me dediqué a compartir mi experiencia. Y eso empezó en el año 1984, cuando yo decidí que lo que había aprendido, que no era fácil comunicarlo, porque yo vengo de la tecnología, a mí quién me iba a decir que era psicólogo ni crecimiento personal si yo venía de un área tan tecnológica, todo el mundo me decía, tú estás loco, ahora te volviste evangelista. Yo recuerdo que Ángel Alcaraz de lo que era KPMG me dijo, ahora te volviste evangelista. Y yo digo, no, no, lo que pasa es que yo quiero compartir esta experiencia, porque hay personas que no entienden. Cuando tú haces un cambio de ese tipo, siguen todavía la parte cognitiva, racional, analítica, intelectual, y no se dan cuenta porque no pasaron por ese proceso. Bueno, en el caso, para no hacer el cuento tan largo, yo empecé a compartir, pero hice como una especie de estrategia que yo ayudaba a usar inteligentemente la tecnología. O sea, usando el cerebro, que era la tecnología, porque no podía manejar el cerebro humano, porque no tenía todavía las competencias, ni todavía tenía las habilidades para poder hacerlo. Y así tuve un año, 2 años, ayudando a usar inteligentemente la tecnología. Y después lo hice ayudándote a usar inteligentemente tu cerebro. Ahí fue que yo entré en la parte humana. Y estuve mucho tiempo en la parte humana, en la parte del pensar, el analizar las cosas. Pero conmigo empezaron a trabajar personas en el mundo de la psicología, la psiquiatría, y empezaron a tocarme el sentir. Ahí fue donde yo me di cuenta que era muy fácil programar una computadora, pero que es muy difícil que una persona con sentimiento se inyecte lo que yo le decía de manera así perfecta, si el sentimiento rechazaba eso. Porque hay una resistencia al cambio. Las personas tienen sus apegos, sus miedos, sus dependencias, y en vez de abrirse a escuchar, sobre todo escuchar cosas diferentes que no tienen, yo empecé a entender que la cosa no era fácil. Yo recuerdo que en esa oportunidad descubrí el sentir, ¿no? Yo hablaba de la integración entre el pensar y el sentir. Y luego viene la conducta, que es el actuar, que es lo que llamo orden de los pensamientos, emociones y acciones. Pero así estuve en ese proceso alrededor de 30 años, trabajando en Sudamérica y en Centroamérica y el Caribe, con ese enfoque de ayudar a la gente a que se encontrara consigo misma. Por supuesto, para las empresas, yo no decía eso, yo decía para mejorar la calidad de servicio, para mejorar la calidad de la toma de decisiones, pero se basaba en 7 pasos, ¿no? Y el primer paso que tenemos que tener es el despertar y es el autoconocimiento, es saber quiénes somos, cuáles son nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras brechas, nuestras oportunidades de mejora y cómo dejar de dejarse manipular por la mente y la historia, ¿no? Que eso es lo que te ocasiona muchas veces riesgos en tu vida. En el momento en que yo me di cuenta que en ese despertar yo tenía que encontrar mi propósito, mi misión y mi pasión en ese momento era ayudar a la gente, era poder compartir lo que yo había vivido. Y así empecé en ese proceso en donde durante esos 30 años estuve, vamos a decir, mostrando un método que era el método que yo me sané, pero era un método para lograr la efectividad, la productividad y la rentabilidad organizacional, ¿no? Porque ser efectivo, hacer lo que tienes que hacer, lograr un resultado tangible en un tiempo razonable. Eso era lo que tenía en mi vida y tenía poco tiempo, que si no cambiaba no vivía. Pero yo lo extrapolé a la parte de efectividad personal. Luego la parte de productividad, que la relacioné con el trabajo en equipo. O sea, yo tuve muchas personas que me ayudaron a corregir, personas que me ayudaban a respirar, personas que me ayudaron a entender lo importante que es calmar tu mente. Y ese fue el equipo que yo formé, que después era trabajo de equipo en las empresas. Y por último, la rentabilidad, que tenía que ver con el dinero, obviamente, tenía que ver que tú tienes que producir para poder pagar los biles, para poder pagar los gastos, ¿no? Entonces, en ese proceso de esos 30 años, yo aprendí muchísimo de muchísima gente, pero tanto fue la pasión que yo tenía que yo quería extrapolar eso no solamente a nivel de empresa,
que estuve en empresas muy grandes en Latinoamérica, sino que yo quise hacer una labor social. Yo era rotario y me metí a ayudar a las cárceles en Venezuela. Estuve varios meses con diferentes cárceles ayudando a la reinserción del preso a la sociedad. Y ahí fue donde descubrí que poder comunicarse con otras personas no es a través del análisis, del juicio, sino mirarlos con amor, mirarlos desde el corazón, mirar una mirada apreciativa. Y yo aprendí mucho de ellos, más que lo que yo les puedo enseñar a ellos, porque ellos me enseñaron el agradecimiento. Mira, yo cuando salí de ahí, yo no dormía del placer. Yo estuve varios meses sin poder desconectarme de ellos, porque el agradecimiento que ellos me mostraron era tan intenso que yo me sentía tan feliz. Ahí fue que entendí a Teresa Calcuta, ¿no? Que cuando tú te pones a ayudar a la gente, tú recibes muchas cosas hermosas, ¿no? Bueno, el tema es que estuve con adolescentes, estuve con drogadictos, estuve con alcohol, estuve con colegios, hice un proceso bien interesante con el profesor Anselmo Alvarado en el Instituto de Escuela, donde empezamos a formar los maestros con este enfoque de conciencia, de saber quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, porque para mí la transformación no es otra cosa que seas tú. O sea, no es que tienes que transformarte en otra persona. Nosotros ya somos otras personas, no tenemos que transformarnos en lo que realmente somos. Y ahí fue donde yo, cuando entendí eso, recuerdo que los profesores me decían, cónchale, yo nunca me había atrevido a decirle a los alumnos que me evaluaran a mí, siempre uno es el profesor el que se la sabe toda, pero yo les demostré a ellos que ellos tenían que revisarse ellos porque el educador a veces es muy cerrado y el educador no escucha y el educador cree que se la sabe toda, pero está con un marco teórico viejo. Yo después de muchos años, desde un curso, después que yo estuve en ese colegio y me dijeron que yo era una persona que no tenía disciplina y tal, el profesor que me dijo eso, que era el profesor Javier Alvarado, que me dijo que yo era indisciplinado, que me iba a votar muchas veces el colegio también, y resulta que cuando yo les di el curso, me dijo, lo que tú nos enseñaste es lo que tenemos que enseñar. Yo ese día prácticamente casi salieron las lágrimas de poder decir, coño, yo tenía razón, cuando yo estaba rechazando esa memorización, esa automatización de los colegios, esa certidumbre que te enseñan a tener una forma de ser que ya no sirve en este momento de la vida, ¿no? Entonces, el proceso siguió y en el 2014 me cansé de viajar y me senté a escribir todo lo que yo he vivido en esos 30 años. Ahí nace mi primer libro, que es Yo Soy Éxito. Y Yo Soy Éxito lo escribí en un periodo de tiempo en calma, tomé notas de las mejores prácticas, me recordé de las personas que me aportaron cosas, de las empresas, cómo yo logré los resultados. O sea, yo hice un insight muy profundo, tomando en cuenta los errores y los aciertos, para poder escribir el libro. Desde que escribo el libro, y estaba contentísimo y pensaba que ya era suficiente, la gente me decía, ay, pero que yo no leo, yo quiero un audiolibro. Bueno, grabé el audiolibro, me gradué de locutor, grabé mi audiolibro y lo tengo ahí también. Y después vi un proceso interesante, que tú cuando lees un libro, por ejemplo, a ti te gustaría hablar con la persona que lo escribió. ¿A ti te gustaría como conocer por qué escribió eso? Pues, ¿qué lo llevó a escribir eso en ese momento? Y yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que en la estructura de los 7 pilares del éxito, voy a escribir o voy a digitalizar mi experiencia en una base de datos, en donde a través de preguntas y a través de una respuesta basada en lo que yo descubrí cuando hice el cambio, que eran cuáles son mis fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, yo voy a que la pregunta cuando se conteste me va a decir si la persona tiene ese talento o no con la pregunta, si no lo tiene, que tiene que pedir ayuda, si lo tiene más o menos, pero necesita mejorar, y si tiene un riesgo de cometer el mismo error otra vez. Y una vez que tú sistematizas, o yo sistematicé esa información, hice una plataforma, una aplicación, en donde tú al contestar las preguntas en base 7 por 7, son 49 preguntas, tú vas a tener un informe preliminar a la medida, de acuerdo a tu respuesta que diste. Si la persona me decía que no respiraba, lo ayudaba en todo lo que es respiración. Si la persona lo hacía más o menos, le decía, mira, a lo mejor te falta esto, ¿no? Y de paso, no solamente eso, sino se escribe un libro de 49 páginas. O sea, por primera vez uno puede, o sea, a mí me encantaba siempre, ¿no? Poder ir a un libro que me dijera muchas cosas que yo necesitaba, pero uno compraba tantos libros porque no tiene todo lo que tú quieres. Y cuando lees el libro, un pedacito del libro es lo que te ayudó, porque te equivocaste, aunque me decía escuchar con atención, pero a lo mejor el tema era muy poquito ahí. El caso fue que yo me fasciné en decir, yo puedo ayudar con esta herramienta, aparte de hacer recomendaciones, sugerencias, acciones, consecuencias, afirmaciones, yo voy a producir un libro personalizado de 49 páginas.
Y la persona cuando termine de contestar va a poder ver por cada pregunta, de acuerdo a la respuesta que dio, qué tipo de ayuda, consecuencias, ejercicio y beneficio. Y eso para mí fue tan maravilloso poder hacer esa herramienta porque ese era un sueño que yo tenía cuando empecé a trabajar en computación. Yo le pregunté a un amigo era mi mentor en el área tecnológica si yo podía hacer que la máquina pensara como yo. Y en ese momento tenía 15 años, María, porque me fascinó tanto la computación. Yo vi que cuando yo programaba podía hacer lo que yo quería con la computadora. Para mí fue un juego, eso era un Nintendo, un Atari, un PlayStation. Y yo durante toda mi vida, cuando estuve trabajando en computación, yo usaba la tecnología para ayudar a la toma de decisiones. En una sola página todo lo ponía sencillo para ayudar a la gente a la toma de decisiones. Cuando yo empecé a hacer el trabajo, yo nunca me imaginé después que después de los 30 años que trabajé, la pasión me volvió a decir, pues, yo quiero digitalizar mi experiencia, yo quiero dejar un legado, ¿no? Yo quiero lo que yo viví, que no es la verdad absoluta, pero es lo que yo viví y yo puedo compartir lo que yo viví de una manera que otras personas puedan tener eso. Cuando yo terminé la herramienta, que tardé un tiempo en hacerla, yo veía que todo lo que estaba ahí estaba tan sencillo, estaba tan claro, y yo tengo varios niveles más. O sea, ese es el primer nivel, tengo 4 niveles, ¿no? Y yo le decía a Gustavo, que es un gran amigo, que es el que me ha acompañado en este proceso, me dijo, pero Carlos, ¿tú no te das cuenta de lo que tú hiciste? Digo, no, pero si me falta esto y esto y esto. Y yo después, María, cuando yo empiezo a compartir la herramienta, las personas me dicen cosas que me han hecho sentirme satisfecho con lo que yo he logrado. Yo creo que muchas veces en la vida uno tiene que agradecer lo que tiene. Uno siempre está buscando más allá de lo que no tiene o uno está creando unas expectativas, pero yo me siento muy orgulloso de que esta herramienta simplemente simplifica mi vida, no solamente los 30 años, sino los otros 18 años que tuve en computación. Porque yo lo que hice crear en esta experiencia es decir lo que yo aprendí. Y te puedo decir que el 90% más de lo que está ahí son ejemplos, son sugerencias, son reflexiones de las miles de personas que topé. Yo lo que hice fue sistematizar, automatizar y digitalizar una experiencia vivida a través de los 7 pilares del éxito, a través de Yo Soy Éxito y a través de esta herramienta que es muy sencilla, que simplemente tú no tienes por qué contestar de una manera equivocada porque eres tú contigo y tú puedes tener herramientas las 24 horas, los 365 días del año y está en español y en inglés. Entonces, cuando uno de repente, yo veo las respuestas de las personas, en estos días estuve hablando con alguien de Argentina y la muchacha me vio la herramienta, bueno, está bien, tú sabes, la gente a veces actúa un poco mecánicamente, ¿no? Y resulta que cuando yo me dio las 3 cosas que tú me diste de revisión, son las 3 cosas que yo tengo que trabajar. Entonces, a mí me da mucha satisfacción porque tampoco yo no soy un adivino, ¿no? Yo hago unas preguntas y tú contestas. Si tú dices que no escuchas y yo te digo que tienes que aprender a escuchar, no es que yo adivine que tienes que escuchar, es que tú me dijiste a mí que tú necesitabas ayuda y yo te voy a dar la ayuda de acuerdo a lo que tú necesitas. Porque esas fueron otras cosas que cuando arranca en este proceso, uno quiere ser psicólogo, uno quiere ayudar a las personas, uno Es quiere cierto, corregir el mundo. Y sí. entonces yo me di cuenta hace unos años que yo no tengo por qué interpretar nada, ni jugar nada, ni analizar nada. Yo simplemente tengo que preguntarte, ¿tú te conoces? ¿Tú quieres conocerte? Y cuando la persona toma la decisión de ir en ese viaje interior, de saber quién soy, y que honestamente no te engañes, sino que te digas lo que tienes y lo que no tienes, tus talentos y tus brechas, tu oportunidad de mejora y tu riesgo, que es la flor, cuando tú me respondes el cuestionario, simplemente, de acuerdo a la respuesta que tú des, yo tengo como un sistema de ayudas personalizado. Entonces, claro, cuando le digo a las personas algo que dice, concha, esto es lo que tengo que hacer, no es porque yo soy adivino, sino porque tú me diste la pista. Si uno ayuda a las personas a que se conozcan, ese es el punto clave para mí, que se conozcan, porque después de haber hecho tantas cosas, yo me he dado cuenta que yo empecé salvando mi vida cuando yo me conocí, y entonces, y yo después no lo utilicé porque el tiempo, el ego te manipula porque te la sabes toda y porque sabes hablar bonito y todo lo demás. Pero cuando yo volví a darme cuenta que sí, el proceso número 1, y hay que enseñar a los niños de chiquiticos a que se conozcan, a que sepan quiénes son. Y eso fue el proyecto que quise hacer con tu escuela con profesor Logrado. Él le encantó esa parte, ¿no? Entonces, si yo tengo claro que tú tienes que conocerte y te transformas para ser tú realmente, y me dices, yo necesito esto y esto y esto y esto,
El segundo paso que yo apoyo es el GPS. ¿Dónde estás? Yo quiero mejorar esto, sí. Bueno, vamos a tener un destino. Si yo no quiero, no vivo el momento presente porque estoy en el pasado, estoy en la depresión o el futuro, con la ansiedad y las expectativas, yo quiero vivir el momento presente. Ok, ya sabes dónde estás, que está en el pasado y el futuro. Ese es tu origen, ese es tu GPS de origen. ¿Cómo te quieres ver en el futuro, en el destino? Me quiero ver en calma, feliz, disfrutando el aquí ahora, contemplando la naturaleza. Ajá, eso es como te quieres ver. Ahora hay una ruta. ¿Dónde estoy? Que estoy como estoy, dónde voy, dónde quiero estar. Ese es el GPS. Entonces, yo lo que ayudo, más que mentor, que coach, yo lo que ayudo es acompañarte a que la ruta que tú vayas a elegir sea una ruta que tenga metas tangibles, que tenga fecha y que tenga indicadores, porque si tú dices que vas a rebajar 10 kilos en 5 meses, en la pesa en los 5 meses tiene que tener menos 10 kilos, ese es el indicador. No, no que yo hice esto, que no pude porque la pandemia. No, si yo me comprometo con algo, yo tengo que medir lo que estoy diciendo que voy a hacer, del dicho al hecho, podemos decir, practicar con la prédica. Entonces, el método lo que te ayuda a construir una ruta de lo fácil a lo difícil, teniendo claro que en ese proceso hay una situación bien sencilla de que tienes que avanzar, mientras más lento, más a prisa, como decía Napoleón, que en la medida que tú logras resultados te motiva, pero una vez que tienes clara la ruta, tú tienes que analizar si esa ruta es realista, si esa ruta es factible, porque a veces en la ruta hay cosas que tú no tienes y tienes que aprender. Y ahí está, vuelvo el punto de que sea realista, es qué fortalezas tengo yo para lograr esta meta, qué limitaciones tengo yo. Entonces ahí es donde vienen las estrategias después. Después que tú haces un análisis del diagnóstico realista, vienen qué estrategia debo utilizar y luego cuando ejecuto el plan, tengo que estar consciente que no tengo que dar explicaciones, que no tengo que justificar mis errores, que tengo que tener el foco del destino, que tengo que tener fuerza de voluntad, que si me desvío, recalculation, y el satélite es tu conciencia y es Dios, que te va a ayudar si lo tienes bien despierto y tienes mucha conciencia en la ruta, tú vas a decir, por aquí no es, tengo que corregir, aunque me quiera desviar, aunque yo quiero hacer otra cosa, pero yo decidí ser feliz, decidí estar en el momento presente, decidí escuchar con atención, decidí mejorar mi calidad de vida. Ahí es donde está el GPS. Entonces yo lo que ayudo es en dos cosas, y así termino. Uno, saber quién eres, pero que tú sepas tú, no que yo te lo diga, ¿no? Sino que tú tengas una herramienta que te ayude a conocerte y saber quién eres. Y segundo, te doy una herramienta para que lo que tú tengas claro que tengas que hacer, lo organices en una metodología que es el contenido que tú vas a poner. Y yo lo que ayudo es que ese contenido realmente sea sentido, ayudarte a que no estás comprometido, decirte no te veo comprometido, mira, tienes que tener fuerza de voluntad, mira, esa meta no la vas a alcanzar. O sea, yo lo que ayudo es en base a la mentoría, que es acompañar a la persona a que lo que quiere lograr, lo logre con los pies en la tierra. Wow, Carlos, wow de los guaos. Bueno, a todas las personas que nos escuchan en esta maravillosa radio, Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, Carlos, te están escuchando en 170 países. Y como acabas de dar un contenido de valor que yo sabía que iba a ser como dicen los peloteros, metió el jonrón. Ahora, por supuesto, me tienes que dar todas tus redes sociales, porque todo el mundo mundial tiene que saber cómo te encuentra en Instagram, Facebook, en YouTube, para que te contacten y comiencen esa transformación, comiencen esa ruta o ese mapa de ruta al responder esas 49 preguntas. ¿Cuáles son tus coordenadas, Carlos? Primero que todo, muchísimas gracias. De verdad, para mí fue un placer, fue un honor que tú estuvieses aquí. Carlos está en Miami y ya en este momento les va a dar, es venezolano, para todos los venezolanos que nos escuchan, tienen que conectarse con Carlos porque, wow, esto es maravilloso. Carlos, tus redes, por favor. Bueno, yo estoy en Instagram con @Carlos Pina Grau, Carlos Pina Grau. En Facebook también es Carlos Pina Grau. En LinkedIn también es Carlos Pina Grau. En Twitter también es Carlos Pina Grau. Y mi WhatsApp es +1 954 495
1809. Y en Clubhouse también estoy como Carlos Pina Grau. Si estás en Clubhouse, chévere, me puedes seguir en las mañanas, que ahí estoy con un equipo maravilloso en el cual María pues está también conmigo en ese momento y otras personas más. Todas las mañanas a las 9 de la mañana estoy dando los tips de los 49. O sea, hoy pasé por el 9, mañana voy para el 10, ¿no? Entonces voy a llegar hasta el 49, pero step by step, paso a paso, para que la persona tenga una reflexión y pueda de alguna manera entender qué áreas puede mejorar, y esa es la intención, ¿no? Entonces, Carlos Pina Grau por todos lados, y mi página web, donde está el front page o el five page, es Yo Soy Éxito. Yo Soy Éxito.com. Wow, les acabamos de dar todas, yo las tengo aquí anotadas, de todas maneras ustedes saben que yo cierro repitiendo las redes sociales de mi invitado, porque esta plataforma, este bloque de crear es de ellos, es de mis invitados y mis invitadas. Ya como Carlos, este es un programa Charlando con María dinámico, divertido y desafiante. En este corte de Charlando con María es el corte de crecer, ¿verdad? Y voy a retomar todo eso maravilloso que Carlos Piña Grau nos trajo. Fíjense ustedes, Carlos habló de cosas que de verdad están llenando. Yo llevo en este programa un hilo conductual. Entonces, él comenzó hablando de la energía, de esa falta de energía a la cual María Ramírez cree profundamente. Porque este programa es energético, ¿verdad? Este programa inyecta energía. Cuando él encontró que su baja de energía no era, no encontraba qué era lo que era, y con la medicina aliopática no se sentía muy bien, él comenzó un autoconocimiento, esa autoobservación. Carlos, el cigarrillo, los malos hábitos, lo llevaron a casi estar a morirse, a punto de morirse. Y tenía una familia, tenía unos niños chiquiticos. Y en ese momento en que él está en terapia intensiva, que él comienza a darle valor a la respiración, es cuando él empieza con todo este movimiento de vida. Es tan importante. Fíjate que él creó los 7 pilares del éxito, totalmente comprobados en más de 100,000 personas alrededor de Centroamérica y Latinoamérica. Y él comienza sus pilares con la respiración. Y les voy a contar una anécdota. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer de seno, grado 4, como a los 3 días salí a caminar. Y yo respiré profundo porque me dio así como que esa cosa que tenías que suspirar, que tenías que respirar profundo. Y me di cuenta que cuántos años tenía yo sin ser consciente en la respiración. Y se me salieron 2 lágrimas porque entendí lo importante que es en la vida de todos la respiración. Y mire, Carlos lo entendió en una terapia intensiva. ¡Wow! Otra cosa que quiero rescatar es eso de que tú eres el responsable de lo que siembras en tu vida. En el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, en el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, Miguel Ruiz habla en el capítulo 2 de esto, de que la mente humana es fértil para las semillas, para cualquier semilla productiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos tratamos de colocar semillas del miedo, de la ansiedad, de no puedo, de no creo que lo voy a hacer. No, señor, pongan semillas en esa mente fértil de yo sí puedo, de yo sí quiero, de claro que se puede hacer. Entonces, seamos responsables de todas esas semillas que colocamos en nuestra mente. A otra cosa que dijo es, hay que compartir, hay que llevar a conocer de verdad, saber
quién eres de verdad. O sea, saber quién eres. Él entendió ahí que él tenía que saber quién era, a qué vino a este mundo, cuál era ese compartir que él tenía al ver quién era él, compartir su experiencia, porque no se podía quedar en él. Él encontró quién era él y por eso encontró esa integración entre el pensar y el sentir. ¿Y qué es esa integración entre el pensar y el sentir y después hacer? Pues la coherencia, la congruencia en vida que debemos tener todos para llevar paz en el caos que siempre se nos va a presentar. También Carlos habló de un despertar, que es el primer pilar, pero yo les recomiendo que vayan a su Instagram, Carlos Pina, P-I-N-A, Carlos Pina Grau, G-R-A-U, para que ustedes vean toda esta historia de los 7 pilares del éxito, las 49 preguntas en su aplicación. De verdad, es algo súper, súper maravilloso. A veces uno con conocimiento, fíjate que él viene del área tecnológica, ¿no? Me imagino todos los conocimientos que debe haber en la tecnología. Me recordó, ¿saben qué? Anoche escuché a Dalai Lama, como a las 12:30 de la noche, y Dalai Lama le preguntaron, ¿qué hacía usted con los conocimientos de tecnología? Porque ustedes son budistas y los budistas viven en un nivel de conciencia, espiritualidad. Y él dijo, bueno, yo desde chiquitico le tengo respeto a la tecnología y conozco de la tecnología. Nosotros los budistas no la negamos, nosotros entendemos, pero nosotros nos estamos entrenando. ¿Para qué? Para ser felices. Ese es el entrenamiento constante y la tecnología en el lugar que tiene está. Me recordó eso de Dalai Lama anoche cuando Carlos estaba hablando de esas cosas, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo yo extrapolar todo ese conocimiento a la parte humana, a esa parte de análisis de a qué vine yo a esta vida? Hay que transformarte en ese ser que eres tú. Eso me encantó. No te transformes en otra persona. No, tienes que ser tú. Sí, es verdad, la gente sigue mentores, sigue esos role model, así, role model, o sea, el modelo a seguir. Eso es muy diferente a que lo copies. Sé tú, transfórmate en ti, transfórmate en esa belleza de ser humano que tú eres. ¿Por qué? Porque todos vinimos a esta vida sencillamente a tener paz, a que no haya esa falta de enredo en tu mente y en tu vida. Sencillamente, miren, la vida es maravillosa y cada uno de los que hemos pasado por un momento tan drástico de enfermedad cerca de la muerte, entendemos eso. Entendemos que qué fácil es vivir la vida. Y ahí me está dando Carlos y me está dando toda esta conversación para que yo le suelte la frase de Charlando con María en el próximo jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, 1 de la tarde, hora central de México, en esta maravillosa emisora, Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Y ahí les viene la frase, porque con todo lo que dijimos, pues me agarró esta frase. Y es una frase que quiero que la analicen porque vamos a hablar de ella en el próximo programa. En el próximo programa tendré una mujer, porque recuerden, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Y la frase es, la vida es muy simple, pero nos empeñamos nosotros en hacerla difícil. Eso lo dijo Confucio.
Imagínense, miles de años atrás. Y en este momento, después de una pandemia y después de este despertar maravilloso que estamos teniendo todas las almas que se encuentran en esta fabulosa emisora para el crecimiento personal, les queda esa frase perfecta. Analícenla, piénsenla, porque les voy a traer a alguien espectacular para poder discernir en esta frase. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Muy buenas noches a todos, muy buenas madrugadas maravillosas donde quieres que te encuentre, o buenas tardes. Disfruta la tarde, disfruta la mañana, disfruta la noche, disfruta la madrugada. Para mí fue un placer una vez más estar en esta emisora fabulosa de Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista que está dando la nota, la onda, o como dicen los chamos de Venezuela, es la que va, ¿verdad? Arriba todos mis venezolanos, arriba todos mis latinoamericanos, centroamericanos y europeos de habla hispana, hispanos parlantes. Estamos en un momento maravilloso de crecer en nuestro ser. Se despide de ustedes charlando con María Ramírez. Muchísimas gracias y sigan disfrutando de esta gran emisora. María Ramírez los espera el próximo jueves para seguir charlando con María, aquí por Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista.